estamos aquí pues ya en el segmento de la UCA. Permítame dar la bienvenida a María Rosa Renzi. ¿Cómo está? Bien, bien. Me gusta saludarla. Gracias, Danilo. Doctor Guillermo Boderman. ¿Cómo estás, Danilo? Bueno, quisiera comenzar antes de que el doctor Boderman nos diera una explicación sobre la conferencia en la que asistimos hace unos días a la UCA, que estaba la doctora Sabina Alquírez, ¿verdad? Tenemos la presencia de la señora María Rosa Renzi, que es coordinadora de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD para Nicaragua. ¿Por qué el PNUD se involucra en esta conferencia con la UCA y cuál es la importancia que ustedes le dan a esta conferencia que se va a llevar a cabo aquí en septiembre? Así es, ¿verdad, doctor? Así es. ¿Sí? Por favor, María Rosa, quisiera que nos diera el por qué. Danilo, gracias por invitarnos. Definitivamente es importante este evento porque yo diría que es para Nicaragua un acontecimiento posiblemente inédito. Es un espacio donde se va a confluir el pensamiento más prestigioso a nivel mundial en términos de la concepción, la teoría del desarrollo humano, y obviamente eso tiene mucho que ver con lo que ha venido construyendo el PNUD como paradigma del desarrollo humano, como una alternativa o formas diferentes de ver el desarrollo, donde el desarrollo no solamente se da por el crecimiento del Producto Interno Bruto, como se distribuye entre toda la población, sino que el desarrollo humano pasa por otras dimensiones de la vida, no solamente la salud, la educación, la calidad de vida, sino también toda una serie de aspectos subjetivos de las personas que hace que condiciona de alguna manera cómo se vive determinadas situaciones en determinados contextos también. Entonces, para el PNUD este es un acontecimiento muy importante porque está muy vinculado con su propio quehacer, y por otro lado sentimos que es una oportunidad para justamente debatir los grandes dilemas y desafíos que plantea el desarrollo humano, que sabemos que no es un tema lineal y que en la medida que la misma globalización y la internalización y los vínculos entre naciones y países se hace más estrecho, es más complejo también abordar el desarrollo humano. Hay un gran tema ahí de doña María Rosa, que para mí es educación. Así es. Que hace un momento hacía referencia al libro del doctor Emilio Pérez Montalbán que estoy leyendo, casualmente que estudió en Chile y en Argentina, ¿verdad? Y él decía que la gran propuesta de esos países es la educación que tuvieron, a diferencia del resto de América Latina, y que en su momento mirábamos una Argentina muy floreciente. La educación en América Latina ha mejorado, ha empeorado. ¿Cómo la ven ustedes de Naciones Unidas? Bueno, es difícil dar esa respuesta de manera lineal. Sí. Primero decir que efectivamente la educación es la clave para el desarrollo humano, es decir, es aquel derecho que le da justamente a todas las personas la posibilidad de desarrollar su capacidad cognitiva, empezar a razonar, tener criterios, ¿no? Y por lo tanto poder abrirse camino en su vida. Con la época neoliberal, digamos, estamos hablando década de los 80, con la privatización, que fue una política generalizada en América Latina, obviamente que la educación pública se deterioró muchísimo, y eso hizo, y hay ya algunas investigaciones que lo demuestran, se generó una brecha entre los que tuvieron acceso a la educación privada y los que tuvieron acceso a la educación pública. Por lo tanto, como la educación pública es la que tiene acceso a la mayoría, uno podría llegar a la conclusión de que efectivamente la educación ha perdido calidad y pertinencia en América Latina en general. Hay todo un replanteamiento sobre esto y los países están cambiando algunas políticas. Yo diría que a partir de la década actual, de la década del 2000, a partir del 2000, los países empiezan a reflexionar porque empezaron a ver también los resultados de ese deterioro de la educación, y además porque obviamente que la globalización y el desarrollo tecnológico cada vez exigen más capacidad intelectual de las personas para poder involucrarse en los procesos económicos, y entonces de ahí que la educación empieza a tener un nuevo papel en la agenda de las políticas públicas, yo diría en general en América Latina. Bueno, doctor Guillermo Boderman, hace poco, y vamos a poner un video aquí, hace poco estuvimos en una conferencia en la UCA
y quisiera que nos explicara de qué trataba eso y quién es esta persona que está hablándole a los estudiantes, porque veo que también la UCA ha comenzado a incorporar a los estudiantes, a invitar gente más allá de la UCA. Bien, sí, nosotros como parte de, digamos, de todo este proceso de preparación para septiembre, que es el momento en el cual estaríamos realizando esta conferencia que dura 3 días, entre el 9 y el 12 de septiembre, hemos venido realizando una serie de jornadas dentro del concepto de la Cátedra Javier Gorostiaga, ¿no? La Cátedra Javier Gorostiaga es el espacio académico más importante de la universidad y es una plataforma de debate que convoca a la sociedad y a la comunidad universitaria. Las imágenes que ustedes tienen ahorita en pantalla refleja la conferencia a través de videoconferencia con Oxford, con la Universidad de Oxford, de Sabine Al-Khairi, que es quizás una de las exponentes junto con James Foster en las mediciones de las condiciones de vida. Son los que propiciaron, digamos, el análisis del famoso indicador Foster-Al-Khairi y posteriormente han venido tratando y trabajando bastante todo lo que es el enfoque multidimensional. Pero poniendo en perspectiva un poco las cátedras Javier Gorostiaga, la intención de todo este proceso organizativo era animar todo un proceso de trasfondo sobre los distintos temas en que el país, dicho esto, lo que la universidad puede interpretar de que el país tiene como temas más prioritarios, de mucha importancia, ¿no? Muy prioritarios. En este sentido, hemos tenido cátedras en seguridad alimentaria, incluso aquí estuvimos comentando el lanzamiento del libro en su momento, ¿no? Correcto. Ya estuviste con José Luis Solórzano, Sí. me parece que Oscar Neira también asistió. Sí, muy bueno. Exactamente, entonces luego también tuvimos la cátedra en ética y desarrollo con John Hammock, también tuviste a John Hammock acá también. Claro. Ya luego, Además que te quiero decir, John Hammond nos habló hasta del candado. del candado de Boston. Ya, bueno, ya lo están comenzando a poner. Entonces, también tuvimos... Me llamó la atención eso, las diferentes combinaciones de las capacidades de hacer. Sí. Es decir, yo estuve revisando la charla y me llama la atención de que hay un montón de temas que se van a tocar, doctor, dispense que no haya interrumpido, pero me emociono, que son vital para el país. Sí, el enfoque de capacidades, de hecho, está declarado también en el eslogan nuestro, ¿verdad? Y de la conferencia como tal. Y es quizás uno de los puntos de mayor atención, ¿no? Sabina se refiere específicamente a que si no hay creación de capacidades es imposible otorgarle la libertad de elección al individuo, ¿no? Entonces, y eso es el centro quizás de todo el debate, ¿no? En la medida en que vos das capacidades, das posibilidades de desplegar promesas de vidas y promesas profesionales. Entonces, estos autores que desde Oxford han influido en el pensamiento mundial, pues vamos a tener, incluso Sabine Al-Khairi estará una semana antes incluso de la conferencia dirigiendo un taller sobre enfoques de mediciones multidimensional junto con John Hammond, que estarán en la semana final, la tercera semana de agosto, y luego estarán en la conferencia participando activamente también. Entonces tenemos toda una serie de personajes de primer nivel en el mundo del desarrollo que van a tratar los distintos tópicos que ya hemos venido tratando, un poco abordando con tu acompañamiento durante los distintos programas. Me llama la atención, y quiero comentarlo, la mayoría de mujeres en todos los eventos, ¿no? La mayoría de los Renzi, en Nicaragua, cada vez que uno va a una aula universitaria, el número de mujeres es, digamos, si hay 44... discúlpame que te interrumpa, esa filmina es clave, es lo que ahí estamos hablando. Un momentito. Quizás lo hubiéramos congelado ¿Usted ahí. me la puede regresar un poquito la filmina, Héctor? Ya. A ver si, por favor, donde está la filmina... ¿Por qué era tu pregunta de capacidades? De capacidades, Sí, correcto. Quería señalar antes, sí, cómo la mujer en este país, cada día ocupa más espacio en prepararse. Bueno, yo creo que eso es justamente la apertura que dio en su momento las políticas públicas. Estamos hablando de los 80, donde se abrió realmente la perspectiva y posibilidades de las mujeres de participar en la educación. Y en ese sentido, creo que lo que uno ve en Nicaragua es justamente eso, es decir, cómo la educación justamente despierta otros elementos y otras motivaciones. Entonces, hoy la presencia de las mujeres es mucho más masiva que hace 20 años atrás, pero además con mucha capacidad de propuesta. Yo creo que esto es lo importante. No es casualidad que
Hoy en día hay más del 40% de diputadas, por ejemplo, Sí. en la Asamblea. Sí. Es cierto que no es suficiente el número de personas, pero ya es un paso, y sobre eso la posibilidad de que las mujeres potencien mucho más su capacidad de propuesta, y obviamente eso se traduzca también en mejores condiciones para la mayoría de las mujeres, porque lo que hay que reconocer también es que todavía hay unas brechas importantes, ¿no? Es decir, en términos económicos, cuando uno ve la estructura del mercado laboral, encontramos a las mujeres en los puestos menos calificados, con menores, capacidad o remuneración, y esto todavía hay muchas brechas, sobre todo en la parte de la visión, digamos, del modelo mental que tiene la sociedad, que ejerce mucha fuerza y a veces discrimina y castiga, digamos, de alguna manera a las mujeres. Claro. Poneme la imagen que teníamos congelada para que nos la explique el profesor Boderman. Ahí está, funcionamiento. En sí, ese es un resumen muy sucinto. Esto está soportado luego por un aparato muy complejo matemático que trata efectivamente de medir, pero los recursos, las capacidades que son lo que se comentaba ahorita en la antesala del programa de la importancia de la educación para crear capacidades. Correcto. Y esas capacidades crean funcionamientos, ¿no? ¿Ya? Y luego hay una utilidad, porque incluso si esa utilidad o si esas capacidades creadas no están en condiciones de elegir en libertad, no hay utilidad realmente. La persona no es feliz realmente, ¿no? Me llama la atención, doctor, dice recursos bicicleta. Sí, es una forma muy No, sencilla. Dice, poder andar en bicicleta. Sí. Andar en bicicleta bien. Así es. ¿Verdad? Entonces, si no te enseñan a andar en bicicleta, no vas a nunca manejar una bicicleta. Así es. Aunque es sencillo. Por Sí, eso sí. la educación Sí. es tan clave. Claro. Porque si no hay educación, no hay acceso a la información para la gente, Claro. para poder optar por las distintas opciones que ofrece un contexto y que requiere una decisión Claro. determinada. Ese ejemplo es correcto, ¿no? Si a vos no te enseñan, no te educan, vos no vas a aprender. Y si no aprendes, no es que vas a ser inútil, pero podría ser más útil de lo que sos. Exactamente, sí, sí. Me parece muy bien el ejemplo de la bicicleta, porque ¿quién no? Es rara la gente que te dice, yo no sé andar en bicicleta, es rarísimo en el mundo, pues. Y creo que el ejemplo está muy bien. Dice recursos, capacidades, funcionamiento, utilidad. En América Latina y en Nicaragua, ¿estamos enteros en eso, doctor Boderman? Bueno, en sí yo creo que lo comentábamos también anteriormente, ¿no? En términos de educación y el despliegue de las promesas profesionales de los talentos latinoamericanos, todo es un proceso de largo plazo que tiene que ir enfilándose a través de políticas públicas para tratar de promover y de animar, digamos, a los distintos sectores de la sociedad a que se inserten productivamente. Yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido, ¿ya? Claro. Pero tiene que ver con recursos también, pues, y Claro. con política pública. Dejamos ver el video porque a mí me llama la atención. Este video para mí es bien impresionante porque cuando me fijo, ¿verdad? Esta señora, ¿cuál fue el aporte que dio el Forest Alquiler? ¿Cuál es el aporte de él, doctor? Ellos han trabajado muchísimo en todo lo que es los temas de mediciones de condiciones de vida y pobreza. Quizás ¿Sí? son, en el mundo, ahorita en el mundo, Sí. son las personas que están llevando, digamos, la batuta, por decirlo de una manera. Sí. Exactamente. Tal vez agregar que, es decir, tanto Alquire como James Foster y varios de las personalidades que van a participar en la conferencia han sido los creadores justamente de la concepción y de esta teoría del desarrollo humano que lo mide más allá del parámetro de los recursos económicos. Y esto detrás hay mucha teoría, hay mucho cálculo, hay mucho pensamiento, entonces creo que estamos frente a personalidades que están haciendo aportes muy sustantivos al desarrollo humano. Sí. Sabina es una de las personas que va a estar aquí en el país por 2 semanas completas, entonces es una oportunidad de poder hablar también Claro, con ella justamente para que desde ella explique lo que implica su trabajo, ¿no? Y la presencia de jóvenes ahí me llama la atención y es bueno, porque estamos hablando que este es un país de gente joven. Así es. Y esta gente joven que está arrancando, doctor Roland, algunos ya vamos a comenzar dentro de unos 10 años a ir saliendo, estos están comenzando, tienen una vida por delante, tienen que entender a través de la conferencia cuáles han sido los errores nuestros. Porque aquí, cuando las generaciones
futura nos vayan a juzgar, doctora Renzi y doctor Boderman, Nos aplazan, Danilo. no van a decir, es que Boderman, no, la generación que precedió fueron un desastre. Claro, ¿Ah, doctora? claro. ¿Sí? ¿Ah? Así es, ¿no? Así es. Sin embargo, creo que es importante reconocer que, y esto salió en el informe de desarrollo humano sobre juventudes que trabajamos hace un par de años, y es que el perfil de los jóvenes de hoy es muy diferente al perfil que teníamos nosotros a esa edad. Por favor. Tienen mucha más educación, en condiciones incluso de nivel de vida están en mejores Tecnológica. condiciones, tienen un acceso a información que nosotros no lo Nunca, pensábamos nunca. nunca, y eso de alguna manera está contribuyendo justamente al desarrollo de las capacidades de las que hablamos, ¿no? Sin embargo, hay que dotar a las personas de cómo interpretar la información, porque no es simplemente que tener acceso a la información, sino cómo asimilarla y cómo Sí. aprovecharla para el bien propio, pero también para el bien común, ¿no? Solo miré una imagen ahí donde están conversando con la doctora Alquiles, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Es decir, cuando nosotros, doctora, hace 40 años que estábamos en la universidad, íbamos a suponer que íbamos a estar viendo al otro lado. Eso era Así es, película, ¿no? así es. En vivo, Y en vivo, pues, y en tiempo real. En tiempo ¿verdad? real. En tiempo real. Bueno, breve mensaje comercial después, porque... estamos conversando con el doctor Guillermo Boderman, ¿verdad? Y con la doctora María Rosa Renzi. Ambos estamos hablando de la conferencia que se va a dar en septiembre aquí en la UCA. Que quisiera, doctor Boderman, que nos explicara, por favor, desde su computadora, que usted la maneja muy bien, un poco más o menos cómo va a estar estructurado esta conferencia. La primera, ¿hay cupo todavía para asistir? Sí, ya estamos casi en el cupo de Nicaragua. Tenemos ya un poco más de 100 personas inscritas. Son 200 cupos únicamente para Nicaragua. Esperamos un total de unas 400 personas aproximadamente para la conferencia. Ya, y quiero hacer un repaso un poco acá, si me lo permiten, acá y enfocan algunos ¿Cómo no? datos. A ver si por favor enfocamos ahí. Para tratar de... ¿Cómo está ahí? ¿Moverla? ¿Un poquito de lado? Ahí está bien, perfecto. Vámonos entonces. Entonces, Excelente. un poco esta es la imagen gráfica, ¿no? El Sí. diseño gráfico de la conferencia, creo que ya lo hemos visto en algunos programas anteriores. Sí. Refleja un poco la intencionalidad internacional un poco y en un rostro nuestro. ¿Ya? Luego aquí tenemos ya algunos números que nos pueden dar algunos datos. Tenemos 42 países aproximadamente que van a asistir a la conferencia, confirmados, ya de todos los continentes, ¿no? Esto es efectivamente una asistencia pues bastante importante, ¿no? Y ahí tenemos un poco, llama la atención en Nicaragua. Nicaragua fue, y así lo deberíamos de esperar, ¿verdad? Presentó 55 abstracts o propuestas de investigación, de las cuales fueron 32 aceptadas, ¿no? Es decir, un poco más del 50%. Bastante. Ya, bastante. Y luego pues comienzan ya un poco en orden descendente, pues Estados Unidos, el Reino Unido, ya Colombia, Alemania, etcétera, ¿no? Pero 42 países. Esto es importante señalarlo y lo que le da el carácter internacional a un evento de esta naturaleza. La UCA tiene todo el equipo de traducción, ¿no? Sí. Ya, ahora hay que decir algo que es importante. La conferencia está diseñada para ser en idioma inglés. Sí. ¿Ya? Pero las principales sesiones, las plenarias, van a tener traducción simultánea, ¿no? No, eso es importante saberlo, ¿no? Sí. Sí, así nos estamos preparando para eso también, ¿verdad? Entonces, ahí pueden observar ustedes en la última línea, es difícil tal vez hacer un acercamiento, pero si se aprecia, tenemos un total de 383 abstracts en total, creo que se aprecia, casi 400 que se van a discutir, que presentaron, de las cuales fueron aceptadas 219, ¿no? Sí. Hay un comité internacional y un comité local. De hecho, María Rosa era parte de nuestro equipo local también. Filipinas, Ya. Nigeria. Sí, tenés de todas partes del mundo, ya realmente, ¿no? Ya, así es que distintas realidades, distintas metodologías. Esto hace que sea un evento, un escaparate, como lo he comentado anteriormente, internacional por excelencia para los temas del desarrollo. Australia, sí. Estás hablando del mundo entero. Sí, el mundo entero. Sí, el mundo entero. Entonces, de estas son 218 que durante los 3 días pues vamos a estar disfrutando de una agenda, creo yo, que en los 33 tópicos diferentes en los que se ha venido
desarrollando este tipo de eventos, pues, que tocan bueno, incluso hay tópicos, Danilo, seguro vos estarás ahí, ¿no? Sí. Ya hay tópicos de derechos, sobre las leyes y el desarrollo, sobre el desarrollo humano y derechos humanos también. Sí. Es decir, hay efectivamente, digamos, un despliegue de actividades relacionadas con las temáticas. Luego, también, como es importante también comentar, que no todas las personas que están en todas partes del mundo pues tienen posibilidades para asistir. Hemos tenido de las 219, hemos tenido 62 solicitudes también de apoyo, que pueden ser a través, digamos, de hospedaje o en algunos casos de algunos traslados también. Y eso pues estamos en búsqueda de fondos ahorita con la comunidad cooperante, ¿verdad? Y con la HDCA Internacional también compartiendo esta información a fin de que podamos facilitar estos desplazamientos para que estas 62 personas puedan sin mayores problemas, de los cuales hay 18 que son latinoamericanos. Pero me llama esto. Se observó claramente que la mayor parte de los solicitantes son estudiantes o candidatos a doctor, con una frecuencia menor sobresalen los impulsadores de las políticas públicas y en menor frecuencia aquellos que realizan ambas actividades. Pero es importante esto, bastante estudiantes, ¿verdad? Y la mayor parte que están siendo para doctores. Sí, hay que resaltar algo. La HDSA, ¿ya?, que es el organismo internacional que ya hemos comentado, privilegia la participación de los jóvenes candidatos a doctores, ¿ya? A pesar que viene todo el despliegue pues, de Amartya Sen, claro. pero es un espacio para los jóvenes. Claro. La creatividad, la juventud y los temas de desarrollo son algo que pone, digamos, en la mesa como prioritarios, ¿no? Claro, sigamos. Interesante esto, ¿eh? Sí, esto es un poco ya quienes vienen, ¿no? Quienes están ya confirmados y quienes dos de ellos están pendientes, ¿no? Sí. Por ejemplo, Amartya Sen, bueno, ya lo sabemos, Nobel 98. Tony Atkinson es el actual presidente de la HDCA, ¿ya? Trabaja en Oxford. Martha Nussbaum acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias. ¿No te he regalado un par de ejemplares del libro de Martha Nussbaum? No, me lo vas a regalar. Te lo voy a regalar. Por favor. Porque todo este enfoque de capacidades desde la visión es una joya, ¿no? Por favor. Te va a gustar, más que el de Montalbán Krauser, ¿verdad? De ahí a ser economista. No, es sobre todo cómo teje la habilidad de crear libertad en las personas a través de las capacidades, ¿no? Bueno. ¿Yeah? Me lo va a explicar. Mire, Kaushik Basu fue el primer, que actualmente es el primer vicepresidente del Banco Mundial, ¿no? Fue también presidente del HDCA el anterior, entregó a Tony Atkinson, brillante, sí. Un economista. ¿Estará presente aquí? Estará presente, él inaugura la conferencia. Y Susan Peek, es mexicana. Y es una gran colaboradora también del sistema de Naciones Unidas también y de muchos ámbitos también del desarrollo. George Gray Molina es el oficial para América Latina. Estuvo hace poco lanzando, creo que el informe de desarrollo humano, ¿no? Alicia Bárcenas de CEPAL. CEPAL, Joshua Cohen, bueno, Alicia Bárcenas está por pendiente de confirmar, ¿no? Sí. Ya lo tenemos ahí, ¿no? Joshua Cohen de Stanford, Khalid Malik también de Naciones Unidas, de la Oficina Central del PNUD de Nueva York. Sí. Y luego finalmente, para ir un poco... perdón. Sí. A ver. Bueno, eso era, ¿no? Sí. Yo quisiera, Danilo, tal vez resaltar dos elementos en función de darle, digamos, un cierre a esta. Primero, la cantidad de ponencias propuestas por nicaragüenses. Yo creo que esto es también para nosotros una sorpresa, porque en general esto tiene que ver con el acceso a la educación, las capacidades, la nueva generación emergente. Cuando salió lo de la conferencia sabíamos que el llamado a papers iba a haber respuesta de todo el mundo porque hay gente que está metida en estas reflexiones, digamos, son redes mundiales. Pero nunca pensamos que iba a haber tantas propuestas en Nicaragua. Y yo creo que esto es un hallazgo importante y hay que saber aprovecharlo en el buen sentido de la palabra, porque justamente lo que comentaba, la conferencia sentimos que es un espacio de diálogo, reflexión profundo sobre temas del desarrollo y que eso obviamente derivan en políticas públicas. El otro elemento que quisiera resaltar es que para este esfuerzo hemos contado con una cooperación, digamos, decidida por parte de la Cooperación Suiza de América Central o para América Central, que desde el primer momento ha dispuesto
digamos, recursos para poder soportar algunos de los gastos de la conferencia y en este momento también parte del proceso de becas que tenemos que empezar a asignar por la gente que tiene buenas propuestas pero que no tiene los recursos para presentar. Fíjese que lo que usted acaba de decir nos alegra y nos da un indicador. ¿Qué pasaría si a todos estos investigadores, si a toda esta gente que está proponiendo un respaldo más grande de empresa privada y gobierno para desarrollarlo? Y esto me lleva, doctor Bodelman, si es posible, porque usted es el coordinador y yo respeto sus decisiones, conocer en un próximo programa parte de esas 52 propuestas o papers de los nicaragüenses en un próximo programa, porque me parece a mí que ahí hay grandes informaciones y grandes temas a desarrollar que le van a servir al país y que a lo mejor los podemos divulgar para que esta gente encuentre apoyo. Porque cuando hablamos de 52 personas investigando en un país como Nicaragua con tantas limitaciones, 52 personas en el condado de Miami es tontera, pero 52 personas en Managua, Nicaragua, en una conferencia de este tipo, ¿verdad? Proponiendo estudios, me parece a mí que es inédito. Sí, es impresionante, es decir, a nosotros, como dice María Rosa, no dejó de causarnos mucha alegría porque Nicaragua tenía que decir algo, pero no solamente está diciendo algo, está diciendo mucho, más presentaciones incluso que los propios Estados Unidos o que los propios, digamos, o el Reino Unido, que lleva un poco a la cabeza la discusión temática sobre estos temas de desarrollo y del enfoque multidimensional. Ahora, yo con todo gusto podemos en la próxima conferencia enviar también como un cribado un poco y una tipología de estas presentaciones, porque yo te comentaba en algún momento que habían algunas presentaciones que nosotros nos pusimos como reto también junto con la comunidad de académicos, animar algunas investigaciones que, dicho sea de paso, van a la conferencia, como es el caso que si la educación en la universidad, si el 6% está sirviendo como un elemento reductor de pobreza o no. Es una buena pregunta. Contestar esa pregunta es contundente. Claro. Entonces, uno de los papers que va a la conferencia es, y que viene a colación de los temas de educación que estamos hablando, si midiendo las distintas cohortes es posible hacer una aproximación, ¿ya?, que nos lleve a decir si verdaderamente estamos invirtiendo el dinero de buena manera. Entonces, y otros temas como seguridad alimentaria, ética y desarrollo. Es que doctor, usted me están ahí. Disculpe que le interrumpa. Leemos en los periódicos de pronto 55,000 quintales de papas se van a perder nicaragüenses, porque la papa extranjera es más barata que la papa nacional. ¿Por qué? Es decir, yo creo que son temas de seguridad alimentaria. Yo les agradezco mucho a la doctora Renzi, y lástima que el tiempo es tan rápido aquí, pero vamos a volver a invitar a la doctora Renzi para que me la traje. Claro, no. Por favor, y toquemos los temas, eso que usted está diciendo, doctor. O sea, digamos, unos extractos para que veamos el nivel, ¿no? Claro. Sí, y quiero comentar algo tal vez para finalizar, porque también creo que es una buena oportunidad también. De hecho, nosotros como conferencia nos interesa muchísimo que la cobertura de los medios de comunicación ya sea amplia y suficiente. Estamos ahorita en el diseño de una política, el CON, que está conformado por don Pablo, nuestra rectora Mayra Luz Pérez y Telemaco Talavera y Valdrag Jensen también por parte del gobierno. Estamos en la configuración, digamos, de una pequeña, digamos, pero ligera política para poder organizar un poco el acceso de los medios y ordenar un poco este proceso, dado pues la cantidad de personas que nos vienen también. Y ahí pues sí queríamos nosotros, pues la verdad que conversar con ustedes y ver cómo organizamos y que ustedes puedan disfrutar también y tener, digamos, el acceso a la opinión, digamos, de estos académicos de alto nivel, ¿no? ¿Cómo no? Doctora Renzi, gracias por venir. Gracias, Danilo. Muy amable. Doctor Bodelman. Bueno, un gusto siempre. Usted se emociona mucho, sí. Se emociona el hombre. Nos vemos.